Bueno, estimados amigos, ya estamos para la segunda parte de este informativo. A ver si nos ayudan con la puerta, que otra vez volvieron a poner música en el recolector de basura. Bueno, ya estamos contactados desde el domicilio del abogado Carlos Cárdenas. Por eso es que no asoman logos, no asoman nada ahí en la oficina. Está en la casa. Abogado, muy buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Como siempre, un placer saludarles y como usted bien lo ha dicho, desde domicilio, haciendo caso de estar en casa, valga la redundancia, pues haciendo cuarentena, viendo cómo van las cosas acá. En la provincia de Los Ríos, bastante preocupante. De paso, le comento, pues justamente acá fue la zona cero de toda esta pandemia que se ha producido. Con su veña voy a poderle dar lectura a los datos oficiales ya del Ministerio de Salud Pública. Para iniciar con esto, tenemos un total en la provincia de Los Ríos de 390 casos confirmados de COVID-19, los cuales están repartidos en los 13 cantones ya de toda la provincia. En Baba tenemos 6, en Babahoyo 174, en Buena Fe 16, en Mocache 3, en Montalvo 8, en Palenque tenemos 5, en Pueblo Viejo 4, en Quevedo 87, en Urdaneta 12, en Ventanas 28, en Vinces 37, en Quinsaloma 2 y en Valencia 8 casos confirmados. Pues justamente esto es una de las situaciones que en la provincia están realmente preocupando por el avance que ha tenido, el crecimiento exponencial del mismo. Pues justamente para el número per cápita que tenemos acá es bastante preocupante. Otra de las cosas que se están viendo acá, justamente que van colindando con este problema, es la parte económica. Si bien es cierto que a todos nos toca quedarnos en casa, pero aquellas personas que no percibimos un sueldo, aquellas personas que trabajamos por cuenta propia, realmente las cosas están bastante complicadas, bastante difíciles, y la ciudadanía está ya al punto de querer pues lanzarse a desobediencia civil y empezar ya a salir, pese a que hay las restricciones que ya todos conocen por este mismo medio de comunicación y medios nacionales, justamente, y esto es bastante preocupante. Y es preocupante justamente por la curva de este momento, realmente si está teniendo, si se está aplanando, puede haber un rebrote circunstancial. Y obviamente la gente está en este momento entre la parte en la que soy responsable produciendo dinero para que mi familia coma, o soy responsable manteniéndome en casa para que mi familia no se contagie. Este es el dilema que se está suscitando acá en la provincia de Los Ríos y que es bastante preocupante para las autoridades locales, licenciado. Esto es lo que le puedo comunicar en relación a este tema por el momento. Abogado, ¿realmente usted no ha salido para nada o si sale cada semanita a abastecerse de comida? ¿Cómo está el ambiente de Babahoyo? ¿Cómo se nota? ¿Hay obediencia? ¿La gente sigue saliendo? Entiendo yo que la situación de Babahoyo, por sus mismos resultados, y está bastante complicado esta situación de controlar a la gente para que no salga a las calles para evitar el contagio. Bueno, tuvimos un problema progresivo acá en Bahoyo. Justamente los primeros días la gente no quiso entender, se lanzó a los mercados, empezó a ni siquiera conservar la distancia social o el distanciamiento social que le llaman ahora, manteniendo 1 o 2 metros de distancia de una u otra persona, no usaba mascarilla, no usaba ningún tipo de protección, y pues justamente eso dio lugar a que haya más contagios. Las autoridades tuvieron que intervenir en primera instancia justamente para poder realizar este tipo de presión social para que la gente entienda de que es la única manera de controlar esta pandemia. Pero eso no dio resultado, tuvieron que intervenir los militares, tuvo que intervenir la policía, hubieron y existen hasta ahora bastantes detenidos. Luego de eso, en la segunda semana se normalizó un poco, y el municipio empezó a hacer los puestos y a hacer unos gráficos, si se quiere, pues en el piso de las partes que eran más transitadas o que había más afluencia de gente,
pero en la tercera y cuarta semana que llevamos de esta, otra vez la gente se ha lanzado a las calles intentando poner de manifiesto de que necesitan trabajar, de que necesitan producir. Si bien es cierto, la provincia de Los Ríos es una provincia eminentemente productiva, es agrícola como tal, entonces acá la gente depende de eso. La parte burocrática es mínima, hablemos de máximo un 10% de lo que es la población tanto de Babahoyo y Los Ríos, licenciado. Justamente este tipo de situaciones son las que van desencadenando pues, los problemas tanto en las áreas de salud y también en el área burocrática de administración. Tanto es así que se ha hablado mucho de que el señor alcalde de acá de la ciudad de Babahoyo no está haciendo o no está llevando en una forma correcta pues esta situación de que solamente se están dedicando las autoridades del momento pues hacer repartición de víveres y mantener eso, pero realmente que se tenga un plan de contingencia no se conoce directamente acá. Lo único que se ha hecho hasta ahora de parte de la municipalidad en sí, y que lo podemos afirmar y ratificar, es que se ha hecho una ordenanza indicando de que se hace el uso exclusivo de las mascarillas, y a las personas que no la utilicen se hará una multa o se les obligará a que hagan trabajos comunitarios. Pero justamente esto es lo que preocupa, y preocupa porque las alcaldías y los alcaldes están en la obligación, no solamente en este caso, simplemente de hacer un control personalizado, sino más bien de administrar. Es decir, no se ha presentado un plan de contingencia. ¿Qué es lo que se va a hacer en la pandemia y post pandemia? Porque justamente la reactivación económica es otra cosa que tiene que preocupar a toda la ciudadanía, no solamente en Babahoyo, sino creo que a nivel nacional, licenciado. Y es verdad, ¿no? El tema de qué va a pasar ahora. Los municipios del país se han constituido en apagafuegos, resuelve problemas, pero ninguno de ellos se le ve con una proyección de resolver un problema que es casi o igual de complicado, que es lograr restablecer la normalidad a fin de que la gente tenga por lo menos un sustento para poder sobrevivir. Eso no existe en ningún municipio, todos están, prefecturas están con el tema de mascarillas, de gel, de fumigación, de dar alimentos, o sea, apagando fuegos, están haciendo el papel de bomberos. Pero proyectarse hacia el futuro, a qué va a pasar luego de que un poco más nos vayamos relacionando con este virus. O sea, porque a la larga, los primeros días en lo que es la sierra, básicamente en estas ciudades pequeñas de la sierra, la gente ha entendido el caos, un poco de desesperación, pánico que se ha generado, la gente no salía. Y como usted bien dice, lo mismo que pasa en Babahoyo, que pasa en Montalvo, que pasa en Quevedo, que pasa en Guayaquil, la gente va comenzando a acostumbrarse a vivir con este problema y comienzan a salir, pues, ¿no? Que es lo que es grave. Y además en la costa hay un problema adicional, que la gente pobre no tiene un aire acondicionado, sus condiciones de hacinamiento también son mucho más complicadas que en la sierra. Aquí en la sierra, de todos modos, la gente no tiene que tener ventilador, aire acondicionado. Y otra cosa que es dificultoso, muy complicado en la costa, es que una gran mayoría de gente desempleada tiene sus actividades propias: el que vende las papas, el que vende los frescos, el que vende los cocos, el que sale a cargar. Y toda esa gente no le puede decir, bueno, quédese en la casa y puto, tienen que darle una alternativa que en este momento no se ve en los municipios y en prefecturas del país. Así es, licenciado, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que las autoridades tienen que empezar a sincerarse. Y yo pienso que sincerarse las autoridades es que si desconozco del tema o si realmente no puedo tratar el tema, tengo que conseguir personas que sean expertos en eso. En vez de gastar dinero en la fumigación, que en cierta parte ayuda, pero más es político. Así es. Que el efecto que va a causar, licenciado, plan de contingencia, es decir, qué es lo que va a pasar. Le dan una comida que gracias a Dios está bien, que de pronto llegan a una casa tomándose más fotos y contaminando más a la gente, porque lo que tienen que hacer es dejar ahí y hacer que la persona se acerque y la recoja. Pero yo veo que por poco le dan hasta un abrazo diciendo le estoy entregando la ración de comida. Haciendo campaña, abogado, haciéndose campaña. Entonces, este tipo de situaciones más bien preocupan, al menos acá en la provincia de Los Ríos y en Babahoyo,
de qué es lo que se está haciendo como tal por el plan de contingencia. Es decir, no conozco todavía aquí en la provincia de Los Ríos, de la que yo puedo hablar, que uno de los alcaldes haya presentado un plan de contingencia en la pandemia. Entonces, ¿qué es más preocupante todavía, licenciado? Es decir, las municipalidades se están dedicando solamente, como usted bien lo ha dicho, al figureo político, y eso realmente no va a acarrear una solución al problema. Eso va a agrandar el problema. Es más, justamente los que se van a tomar la fotito ahora también ya se contagian, y contagian a la policía, y contagian al fotógrafo que le acompaña, y a todas las personas que van ahí. Entonces, justamente para ir a entregar 100 raciones, van como 40 personas. Entonces, ese tipo de situaciones son las que no deben darse. Y eso no es un plan de contingencia. Eso simplemente lo que va es acarrear un problema mayor. Entonces, tenemos que concienciar a las autoridades y decirles y hacerles conocer de que la ciudadanía tiene conocimiento pleno de las cosas que suceden y que ellos no están actuando como deberían de actuar. Es decir, como administradores. En este caso, ellos... No es que yo me cojo el calle y le echo un poco de detergente y estoy ayudando a la ciudadanía. Con eso no se logra absolutamente nada. Entonces, ahora, como usted bien lo ha dicho, así como aprendimos a vivir con el HIV, así como aprendimos a vivir con el SARS, con el virus anterior, obviamente esto ha causado, porque es una pandemia mundial, la paralización económica y todos los efectos secundarios y colaterales que va a tener. Obviamente, en el aspecto legal incluso, tenemos que darnos cuenta de que ha habido injerencias. Justamente, ¿qué va a pasar si se sostiene esta situación del confinamiento 1 o 2 semanas más, o 3 semanas más, licenciado? Van a empezar pues a ver los atracos masivos, me refiero, ya no al ladrón que roba para comer ese momento, que asalta y roba un teléfono, sino que ya van a ver justamente gente que se reúna y empiecen a hacer saqueos, porque la gente va a terminar en eso, y hay uno de los ejemplos que empezaron a robarse incluso hasta las propias raciones alimenticias que tenía guardadas del Ministerio de Salud justamente y del MIES también. Entonces, este tipo de situaciones van a desencadenar una alarma social que va a ser mucho peor que los efectos que está dando la misma pandemia o el mismo COVID. Entonces, en esa situación tenemos que ser bastante claros en decir que las autoridades tienen que tener planes de contingencia con gente especializada. Es decir, recordemos, y hablando del mismo gobierno, pues justamente no sabíamos qué hacer, no sabíamos por dónde coger. Por supuesto, es un virus que tiene 4 o 5 meses con el mundo entero, entonces recién están diagnosticándose cuáles son los efectos sociales, no podemos decirlo como médicos, sino como medios de comunicación, como comunicadores sociales, cuáles son los medios colaterales y los efectos que van a tener y que van a dar socialmente en los problemas aleatorios que haya este problema. Sí, efectivamente, no sé si, abogado, podemos conversar, usted que tiene más relación, porque a nosotros el prefecto de Los Ríos no nos contesta ni el teléfono, nos deja vistos los mensajes, esto pasa en Bolívar, esto pasa en Los Ríos, no sé si usted, que tiene un poco más de influencia, podemos dialogar con el alcalde de Babahoyo, con el alcalde de Quevedo, de Ventanas, para que muestren esa disposición de estar armando planes de contingencia integrales. Yo siempre digo, un alcalde no debe ser el que se le pone ahí para que se gaste lo que manda el Estado. Esa no es la función de un alcalde. Es prevenir, armar planes de contingencia, pensar qué va a hacer con la población luego de que esta cuarentena termine, porque definitivamente si usted no establece protocolos y los hace respetar, porque hay que controlar, porque de nada saca que usted tenga todo en el cuaderno, tenga en el librito, lo publique, quede bien, pero el momento de hacer los planes, ejecutar los planes, no se respeta. Entonces, estas cosas serían importante dialogar con los alcaldes. Ahora que tenemos la facilidad de este tipo de comunicación, que ya la radio lo está desplegando, podemos hablar con los alcaldes, con el prefecto, ojalá, para que nos expliquen qué están pensando en el futuro, porque no es que ya se acabe el virus y se acabe el mundo, pues hay que pensar toda esa gente que se quedó sin trabajo todo un mes,
que se quedó un mes, se quedó en la casa sin producir, está acabándoseles sus reservas, tal vez buscando donde no hay, buscar donde el vecino, pedir al pariente que le apoye, pero ya de a poco esta situación se va complicando mucho más y lamentablemente, al menos de lo que conocemos, ¿no? Muchos de los alcaldes, prefectos no creen en la comunicación o no les interesan porque siempre buscan quienes les alaben, quienes les feliciten, les pasen las fotitos de campaña o pre-campaña, pero no hay quien les sugiera cosas que son de importancia. Entonces, abogado, en la parte final, quisiera a su comentario ya en la última parte de este diálogo con nuestro corresponsal en la ciudad de Babahoyo y también ir buscando esa posibilidad de interactuar con las autoridades, porque también es bueno de que los medios de comunicación que tenemos un poco más abierto el panorama del objetivo, ¿no? Vemos más ampliamente las cosas, porque no vemos el caso cerrado de un punto, de un cantón, de una parroquia o de una provincia. Vemos y ponemos en contexto todo lo que está pasando, no solo en el país, sino en el mundo. Abogado. Es así, licenciado. Justamente lo que usted acaba de decir tiene pues de 100% de correcto de lo que se ha dicho en este medio de comunicación. Intentaremos pues hablar y llegar a los alcaldes de acá y al señor prefecto. Obviamente entendemos y así se ha publicado en la página de la prefectura, justamente con fecha 21 de abril del 2020, es decir, ayer, que el señor prefecto ha destinado ya $1,500,000 para que... ¿Un millón cuánto, Carlitos? $1,500,000. Ok. $1.5 millones, licenciado. Ya, lo que pasa es que se fue un poquito el audio. Pues, distribuido. Perfecto. No sé si ahí me escuchan, licenciado. Sí, ahí estamos bien. ¿Ahora sí? Sí. Ya estamos bien. Bueno, entonces, destinado 0.5 millones y que justamente en este caso ya empiecen a hacer sus estudios, empiecen a fomentarse en este aspecto. Con los alcaldes también intentaremos lograr conversar con ellos, pero lo que le comentaba hace un momento, que es lo importante que las autoridades de este momento hagan lo que han estado empezando a hacer con otro tipo de proyectos, por ejemplo, las mancomunidades. El grave problema es que ahorita, por ejemplo, me atrevo a decir, el alcalde, y pongo un ejemplo, el alcalde de Guaranda trabaja de una forma, el de Chimbo de otra, el de San Miguel de otra. Entonces, eso causa un problema de efectividad en lo que se está haciendo en contra de esta pandemia. Entonces, aquí funcionan lo que se llaman las mancomunidades. ¿Qué es lo que puede aportar cada uno de las autoridades sectoriales y la provincial y trabajar en forma mancomunada? Pero acá se empiezan estos momentos que estamos hablando ya de vidas, porque no estamos hablando de situaciones económicas ni de ciertos grupos sociales, estamos hablando de un porcentaje que es generalizado. Es decir, acá no es de que al pobre solamente le da coronavirus o solamente al rico, acá es todo el mundo. Entonces tenemos que tener ya mancomunidades que vayan trabajando en forma conjunta y un proyecto colectivo provincial. Entonces ahí es cuando empiezan a verse resultados claros. En ese sentido es que nosotros hemos dicho pues de que se debe empezar a hacer esta situación y como usted bien lo ha dicho, licenciado, se debe dar oídos a los medios de comunicación, porque nosotros no estamos para alabarlos, no estamos simplemente para decirles que bien y déjese ver la fotito y présteme $20 por haberle tomado la foto y pasarlo por mi medio de comunicación. Este momento... Así es. Estamos en un momento crítico en el que estamos y tenemos que salvar vidas. Entonces, la situación tienen que tenerla y que están todavía viendo futuro político, pero que a la final se van a quedar incluso sin votantes si siguen actuando así, porque todo el mundo se va a morir. Entonces, en ese sentido, hay que presionar, licenciado, de esta manera, porque es nuestro derecho, nuestra obligación, y legalmente tenemos esa disponibilidad y tenemos esa obligación de hacerlo como medios de comunicación. Pues estaremos prestos, licenciado, a cualquier momento que tengamos pues la benevolencia de las autoridades, en este caso, de que quieran darnos una entrevista directa, lo haremos conocer a usted para poderlo difundir bajo este medio de comunicación de Radio Espacio. Ok. Entonces,
queriéndome despedir, licenciado, queriéndole agradecer mucho por esta intervención y pues de que todos tengan el debido cuidado, que todos se mantengan en casa obligatoriamente ahora. Antes nos decían no tan obligados, pero ahora sí por obligación directa, licenciado. Un gusto saludarle. Buenas noches a todos. Ok, abogado, muchas gracias, muy amable. El abogado Carlos Cárdenas, nuestro corresponsal en la provincia de Los Ríos. Hay un comprendimiento de escuchar a las autoridades